Bienvenidos a la clase Durmiendo con el enemigo. Mi casa es mi castillo. Así nos sentimos en nuestra casa. Nos sentimos protegidos. Al mismo tiempo decimos que mi mente es mi protección. Sin embargo, estas dos frases hay que saberlas discernir muy bien. Porque podemos estar durmiendo con el enemigo. Sabemos que tenemos sustancias y pensamientos tóxicos, tal como lo mencionamos en los otros dos videos sobre sustancias peligrosas o tóxicas, o el ego, que es uno de los elementos que nos generan pensamientos tóxicos. Son importantes detectarlos, porque lo malo no es el ego, lo malo es saber manejar el ego. Lo malo no son las sustancias peligrosas, es saber manejarlas y tener los límites claros sobre ellos. Las sustancias peligrosas están ahí, solamente hay que saber dónde están y evitarlas. Es así los malos pensamientos, los pensamientos tóxicos o inclusive a veces las personas tóxicas que están a nuestro alrededor. Sabemos que las sustancias tóxicas están ahí porque mantenemos en interiores. En los interiores encontramos varias sustancias químicas que pueden afectar nuestro día a día, ir acumulando paso a paso y generar una enfermedad, tales como cánceres, enfermedades respiratorias y estrés, el cual se vuelve un círculo vicioso porque el estrés puede generar otras enfermedades como dolores de cabeza, náuseas, entre otros. En estudios hechos en Europa, en el 2007 y 2005, encontraron que estas sustancias tóxicas están enfermando a estas personas, que el 20% de europeos sufren problemas de asma debido a los interiores. Es decir, cada vez las sustancias comienzan a tener mayor efecto si están encerradas. Actualmente existe una clasificación de personas que viven en interiores. Se llama Indoor Generation. El video está en fuentes, en el Drive. Mírenlo. Está en inglés con subtítulos en español. Hay unos datos que nos dicen como el siguiente. La gente cree que vive el 66% en interior, pero es falso. Es el 90%. Es decir, de las 24 horas, estamos en un promedio de entre 22, 23 horas dentro de un lugar. Y si este lugar tiene estas condiciones de edificios enfermos, pues nosotros vamos a ser más vulnerables y a tener problemas a raíz de eso. Otro elemento interesante estadístico que presentan ellos es que la luz diurna puede potenciar la capacidad de aprendizaje infantil hasta en un 15%. Por el contrario sería, la luz artificial me disminuye mi potencial de aprendizaje. Con la falta de luz diurna entristece al 15% de la población. Es decir, la luz artificial te genera tristeza. La luz natural del sol nos genera felicidad. Miren la diferencia. Ahora, por estudios hechos en Europa dicen que vivir en casas húmedas o mohosas incrementa el riesgo de asma hasta en un 40% o de enfermedades respiratorias. Alguien dirá, pero mi casa no, puede tenerlo. O lugar de trabajo, el aire acondicionado también genera eso. Entonces les recomiendo ver el video y ahí van a encontrar. Y también pues leer la parte de las fuentes donde hay información importante sobre el tema. Llegamos a los pensamientos tóxicos. Eso está en el día a día. Y nuestro pensar a veces nos hace ser lo que somos. Es decir, si pensamos que nos va a ir mal, pues por ende va a irnos mal. Si pensamos que somos tóxicos, vamos a ser tóxicos. Si pensamos que nuestro proceso está mal, pues haremos cosas mal.
Si nos vemos gordos, pues seremos gordos. O ser gordo o ser flaco no influye en lo que somos. Esos pensamientos tóxicos hay que eliminarlos. Y uno de los elementos que es responsable de esos pensamientos tóxicos es nuestro ego. Para la psicología, es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad. Es decir, no vamos a satanizar el ego. El ego es el malo. No, el ego nos sirve a nosotros para podernos reconocer. En nuestras primeras edades, en nuestra infancia, nos sirvió para sobrevivir de la mejor manera posible. Es colocarnos a veces que estamos un poco mal la máscara. Estamos bien, estamos bien. O cuando vamos a pedir un aumento, es decirle, jefe, me lo merezco, quiero un aumento y lo merezco y lo necesito. Y usted colocar la máscara de triunfador, la máscara de que soy un merecido. O cuando estamos en una nueva idea, nos toca colocarnos esa máscara de valientes, de que somos audaces. Entonces, el ego es necesario. El ego, por lo tanto, es el punto de referencia de los fenómenos físicos y mediante la realidad del mundo exterior, los ideales del superyo y los instintos del ello. ¡Wow! Son palabras de este reconocido psicólogo que nos determinó cuál es la estructura de este elemento que está acá, donde divide el consciente del inconsciente. ¿Y qué más que un iceberg para representarlo? Donde recuerden que el iceberg fue responsable, combinado con la irresponsabilidad del Titanic que se hundiera, donde el iceberg solamente ve la puntica afuera y dentro está un cuerpo grueso, grande, que puede ser casi tamaño de una isla. Así es nuestra mente. Tenemos un 5% de consciente y un 95% de inconsciente, en donde el ego está ahí. Donde tenemos el yo, el super yo y el ello. Donde en otros libros se encuentran el yo es el ego, el superego y el ello. Miren que el consciente tiene el ego. Entonces el ego es el responsable de mirar afuera, de ver cómo es el comportamiento. Y es necesario, porque hay una realidad allá afuera. Sin embargo, no hay que vivir con esa realidad, sino comenzar a interiorizar, porque tenemos todo un iceberg para conocernos, con ese super yo y el ello. Es por eso que es importante determinar, saber, conocer la esencia, porque en la esencia son los elementos que están abajo, profundos en el ello y en el super ello, o superego o ello. Es inconsciente, es importante reconocerlo, porque somos más inconsciente que consciente. ¿En qué consiste esta clase número 1? Pues comienza el 10. Bueno, ayer comenzaba, ayer no pude, tuve cosas que hacer, pero termina el 24 de abril. Aprovechamos Semana Santa. El 24 de abril, miércoles, nos veríamos a compartir los resultados que tuvimos. Se generan 3 objetivos a desarrollar: reconocer nuestro exterior desde el ego, determinar las sustancias tóxicas que están en nuestro hogar y comprender información relacionada con el ego, superego y el ello. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver sustancias tóxicas con el ego o con el superego, el ello? Pues la relación es que hay pensamientos tóxicos y sustancias tóxicas. Ambas nos producen peligro. La diferencia es que la sustancia tóxica nos mata de afuera hacia adentro. Es decir, la contaminación comienza a afectarnos y genera enfermedades físicas. Ahora, el ego, si no se maneja bien, si comenzamos a alimentarnos de afuera y no de adentro,
comenzamos a tener problemas del alma, de adentro hacia afuera, y comenzamos a tener inconvenientes. Por eso es bueno identificarlo y saber cuáles son, rotularlo, como rotular las sustancias peligrosas. Y comenzar a conocer nuestra esencia. Hay actividades. Hay una actividad individual y una colaborativa. La actividad individual consta de 3 preguntas y la colaborativa de 2. Esta tarea individual, el primer punto dice, cuando fuiste niño, que nos pasaron tantas cosas, ¿recuerdas cuándo y por qué tu ser real fue ignorado por los seres más queridos? Redacta las más importantes y críticas en tu niñez. De 0 a 18 años, recuerda que es nuestra niñez y sea generoso en la escritura. Les recomiendo que se graben y no paren de grabarse hasta que no terminen todas, porque le cortan la fluencia a la musa. Coloque qué tipo de reconocimiento no tuvieron y qué ser querido fue. Es importante determinar eso porque nos permite ver en esa edad cómo el ego comenzó a tener fuerza. Si no las tiene, pues, pero al menos debe haber un par o cientos, o unas cuantas. Segunda pregunta, ¿cuántas sustancias tóxicas viven en tu castillo o en lugar de trabajo? Realiza un listado y muestra tu plan de contingencia. Tercera pregunta, en el lugar que trabajas y vives, ¿cómo sabes que el edificio o casa no se enferma? Evalúa un poco y mira qué lugares son enfermos para comenzar a tener un plan de contingencia para eso. Ahora, el trabajo colaborativo consiste que yo subo 2 videos en YouTube y ustedes tienen que hacer participaciones en el debate. En el primer tema es por qué le damos cavidad y poder a los pensamientos tóxicos a nuestra vida. Alguien dirá, yo no tengo, entran, pequeñamente entran, de una manera minoritaria. Comenzamos a tener un poco de soberbia, a tener un poquito de altivez, a tener un poquito de egolatría, a tener un poco de juicio, comenzamos a enjuiciar las cosas, a tener poca paciencia. Es decir, ellos entran y hacen a veces estragos, a sentirnos débiles. Ahora, el segundo punto colaborativo es también participación, en el cual la pregunta es cómo le ha servido a usted el ego. Satanizamos el ego es malo, por eso, sin embargo el ego tiene una función importante. Averígüenla, en los textos están algunos elementos para eso, pero el ego también tiene su lado positivo. Recuerden que el ego es como una luz, alumbra y es bueno que vamos en la luz y hay una sombra. Esa sombra también hay que tenerla en cuenta para no pasar a esa sombra, porque en la oscuridad podemos tener algunos inconvenientes. Es ahí en esa sombra donde llegan los pensamientos tóxicos. Aquí está la bibliografía, está en la parte de fuentes en el Drive. Son artículos de primera mano, la gran mayoría científicos, que nos garantizan que esta información es fidedigna. Muchas gracias por su atención. Estamos viéndonos el próximo miércoles después de Semana Santa. Que Dios los bendiga.